Manuel Ventero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Manuel ha escrito este libro, Felipe VI, que significa reinar sin gobernar. Ahora vemos, porque a lo mejor hay situaciones en este país en los últimos meses que han dado pie a este libro, como esto de el rey no se atreverá a firmar la amnistía, ¿no? Pues este libro explica por qué el rey tiene que firmar la amnistía. Pero probablemente uno de los últimos episodios donde han ganado mucha más relevancia y donde, a pesar del aparente disgusto del gobierno y de algunos alcaldes del Partido Socialista, ellos han seguido yendo a Valencia, visitas privadas con la princesa, con la infanta, visitas a las fallas esta misma semana. Eso forma parte del trabajo del rey. Efectivamente. La corona es un símbolo y el rey, consiguientemente, también lo es. Y simboliza diferentes cosas, pero entre ellas el Estado al completo. Y eso era, lo de Paiporta, efectivamente, fue, al margen de otras consideraciones, el abrazo del pueblo español al pueblo de Valencia, a los damnificados por la Dana. Y nadie mejor que ese símbolo que es la corona y el rey podía hacerlo. Luego se podía haber hecho de muchas maneras y ellos lo hicieron muy bien. A pesar del disgusto del presidente de gobierno. Bueno, la gente tiene derecho a estar disgustada, pero los mandatarios, los mandamases, las altas autoridades del Estado tienen que estar el tiempo que haya que estar y donde haya que estar. Y lo hicieron muy bien la reina y el rey. En tu libro, en el que, bueno, es un libro de consulta realmente, es un libro para tenerlo en la biblioteca y revisar mucha información, porque es un libro muy bien trabajado, exhaustivo en el papel de la corona, en cómo ha ido evolucionando la corona y el papel de la corona a lo largo de la historia de España y cómo está reflejado en las distintas constituciones y cómo es el debate constitucional de la Constitución del 78 de la corona. Dices, el rey reina pero no gobierna, que eso es algo que todos hemos oído, que nos lo enseñaron en el colegio, pero tú nos explicas por qué. Y ahí el rey reinó sin gobernar. Cada vez que ha visitado Valencia ha reinado sin gobernar. Ha usado lo que tú llamas la autoritas. ¿Ese es el verdadero poder de la corona? Ese es el verdadero poder de la corona actual, de la monarquía parlamentaria, que se nos ha explicado muy poco en qué consiste. Por razones, algunas explicables y otras no tanto. Se ha hecho muy poca pedagogía de la Constitución, así nos va, 40 o casi 50 años después, y muy poca pedagogía de la monarquía parlamentaria y de lo que significa. Y creo que se resume fácil diciendo que la monarquía parlamentaria es la única monarquía compatible con la democracia. Pero es verdad que, claro, eso significa que los reyes no son los reyes absolutos de antaño, de siglos atrás, ni siquiera los reyes constitucionales. No, esto es una monarquía parlamentaria, eso es tanto como decir que es una monarquía democrática. Para ser democrática hay que ceder mucha potestas, en realidad toda, a cambio, eso sí, de mucha autoritas. Pero ese juego no es sencillo, requiere también el compromiso, la lealtad del otro palacio que está enfrente, del palacio donde efectivamente reside el Poder Ejecutivo. ¿Y la tiene? No siempre. En unos momentos más, en otros menos, y las cosas no siempre se hacen con la elegancia, e insisto, con la lealtad y con el respeto que se debería hacer. ¿Por qué? ¿Porque han dejado al rey solo en algunos viajes? Porque una de las cuestiones en las que tú insistes es el rey, los actos del rey deben ser refrendados por el gobierno y porque tienen que ser refrendados deben acompañarle, deben ir con él, deben decidir desde el punto de vista jurídico, legal, ¿no? Cuando se habla de la irresponsabilidad de los reyes, se está hablando de que efectivamente el rey no tiene actos propios. ¿Eso qué significa? Que todos los actos del rey o de la reina, de mañana será una reina, probablemente Leonor, sus actos propios no existirán. Todos y cada uno de ellos tendrán que estar refrendados por el gobierno. Y por el mismo mecanismo inverso, evidentemente el rey, el titular de la corona, refrenda al Ejecutivo lo que el Ejecutivo hace. Por eso no se puede decir exactamente que no, porque estamos para, desde el respeto y desde la lealtad, refrendar los actos que usted en su papel tiene que hacer y usted refrendará los míos. Entonces, efectivamente, cuando no se refrendan claramente los actos del rey, no solamente asistimos a un desdén con muy poca gracia, es que se está vulnerando la legislación vigente. Es que los actos del rey deben ser refrendados. Y cuando no se despacha con el rey y no se le informa convenientemente de los asuntos de gobierno, porque el rey tiene derecho a ser informado. Efectivamente. Pues es curioso como no se sabe muy bien por qué en estas pocas decenas de años, nada más iniciarse la primera legislatura constitucional, era presidente Adolfo Suárez, que estuvo muy poco tiempo,
Y acto seguido llegó Felipe González. Bueno, evidentemente desde ese primer momento se institucionalizó con una frecuencia semanal, que parecía lógica, más allá de la necesidad de llamarse por teléfono o verse puntualmente, pero se estableció un despacho semanal, cuya frecuencia tiene toda la lógica del mundo. Está bien que nos veamos una vez a la semana y despachemos los asuntos de Estado, los asuntos verdaderamente importantes, los que importan a la ciudadanía y al pueblo español. Paradójicamente esa práctica se ha ido relajando y ahora está tan hiperrelajada que no hay como tal un despacho semanal. Esto ni a veces se sabe y se explica poco, pero es una buena pregunta. Yo comprendo... Porque Zarzuela tampoco se queja mucho. La Lo tiene complicado, porque no puede estar quejándose de la presidencia del gobierno. Efectivamente. Es que, por eso hablo de respeto entre esas dos altas magistraturas, de lealtad institucional. Son dos instituciones necesarias. Una porque es la que elegimos. Es que elegimos al presidente o la presidenta. Elegimos a partir de las elecciones, se conforma un gobierno, pero es el gobierno elegido por el pueblo, aunque esto tenga alguna disfuncionalidad evidente con pactos ulteriores, ¿no? Pero se supone que es lo que queremos tener en el Parlamento y en el Ejecutivo. Pero luego hay otra institución que, por tal y como hemos querido que funcione nuestro país y así sigue siendo, es la monarquía parlamentaria, que, bueno, que se basa en otros mecanismos, por ejemplo, la representación, el símbolo, la permanencia, el Estado. Pero esas dos instituciones, de manera inequívoca, tienen que hablar, entenderse, respetarse y respetar cada uno su campo. ¿Y qué pasa cuando uno respeta y otro no? Pues porque ahí tú hablas del poder del rey y del arbitraje, sí, del poder de la moderación. Primero va la moderación y si la moderación no funciona, igual hay que hacer de árbitro. Es que el arbitraje son palabras mayores. Claro, y ahora hablamos del arbitraje, pero si la monarquía o la corona es impecable y desde el otro lado te van cerrando puertas, si no refrendan tus actos y te mandan a Finlandia a ver a las tropas de la OTAN tú solo, si no te informan puntualmente como tienes derecho a estar informado, no sé, suma y sigue. Es que tenemos ejemplos para parar un tren me estaba acordando de cuando había que entregar los despachos a los jueces. Es uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial. Y era en Barcelona y el rey no fue. Y ahí el presidente del Consejo General del Poder Judicial les dijo a todos los que habían recibido ese despacho que enhorabuena de parte de don Felipe. Pero fue la forma de hacerse visible la corona allí. Es que hay que buscar el subterfugio. La monarquía es una fórmula compleja. A mí a veces me preguntan, ¿es usted monárquico? Porque escribe mucho sobre la monarquía. Pues no necesariamente, tampoco es que no quiera contestar. Yo soy un ciudadano con derecho que además quiero ejercer primero, de discrepar, si no estoy de acuerdo. Segundo, de pedir y, entre comillas, exigir a nuestros mandatarios, sean elegibles o electos o no, de aplaudirles cuando lo hacen bien y de decirles, mire usted, por el canal que proceda, incluso a través de la propia prensa o la comunicación, decir, pues no estamos muy de acuerdo con lo que está ocurriendo, tomen ustedes nota, por favor. Es decir, esto no es ser monárquico republicano, por cierto, un debate que está muy superado. Es decir, cuando verdaderamente se instaura, o se reinstaura, según desde un punto de vista, tanto la monarquía como la democracia, quedó muy claro y lo explicaron los que mejor podían explicarlo. Por ejemplo, el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, que en paz descanse, que después de todo lo que había sido y significado, fue uno de los que mejor explicó, también muchos diputados del PSOE en la Comisión Constitucional, en las Cortes Constituyentes, explicaron, el debate monarquía-república no es el importante. El debate es democracia o dictadura. Y Santiago Carrillo, como muchos grandes juristas del Partido Socialista de aquel entonces, y esto se puede ver en las letras del Congreso, explicaban cómo, con estas palabras, si la monarquía sabe ser democrática, nosotros no tendremos ningún problema con la monarquía. Y esto se nos ha olvidado. Y ahora mismo, efectivamente, hay un problema de falta de entendimiento. Esa falta de entendimiento que preguntabas antes no tiene mucha solución, porque además estamos ante un choque de trenes. De un lado está la tradición, está el símbolo, está la monarquía, y del otro lado está el poder electo, que evidentemente es lo que es el mayor símbolo de la democracia, no nos engañemos. Cómo cualquier fricción de primer nivel entre estas dos instituciones tiene muy mal arreglo. Don Felipe, vayamos a la figura de quien encarna la corona. Parece un rey impecablemente constitucional, de hecho es el primer rey con la Constitución vigente, su padre la promulga. Usa el poder que tú llamas de reserva, usa ese poder de arbitraje
cuando se produce el golpe en Cataluña. Su padre también tuvo que hacerlo en el golpe de Estado del 81. Bueno, al padre le aplaudieron. A él entiendo que le ha costado muchos dolores de cabeza y una parte de España o de los españoles no lo entendió. Yo digo en el libro que Felipe VI se jugó esa tarde la corona a una carta llamada España. El día que hizo el discurso de en Cataluña no se están respetando los valores constitucionales, que él tiene que hacer valer porque los representa. Yo creo que tenía una carta, se la jugó. La única carta, repito, llevaba ese título que era España, pero era la jugada que tenía que hacer y la que le correspondía. El tema es muy serio. Es verdad que, fíjate, con la misma legislación, con las mismas reglas constitucionales, porque claro, efectivamente Juan Carlos I hizo la transición de una dictadura. Lo primero que hizo fue ceder todos los poderes heredados del dictador, que los tenía él todos juntos, los cedió. Aquella frase célebre, me estáis dejando sin trabajo, ¿no? Bueno, pues cedió todos sus poderes para que la democracia pudiera ser. Y efectivamente, a partir de la Constitución del 78, don Juan Carlos, tiene las mismas reglas de funcionamiento que tiene Felipe VI. Las de un rey democrático, insisto, parlamentario igual democrático. Pero las circunstancias son terriblemente diferentes. Y creo que con esta metáfora se puede entender. Juan Carlos I paró un golpe, o enfrentó un golpe, con un vestido militar, y Felipe VI lo hizo con un traje de civil. No hubiera sido posible de ninguna manera vestir un vestido militar. Efectivamente, como tú decías al principio de la charla, de la conversación, hay gente que sigue diciendo ¿y por qué no se pone el uniforme militar? No es el capitán general de los ejércitos. No, mire usted, no es exactamente el capitán. Es el capitán simbólico, pero no es exactamente el capitán. Hay un ministro de Defensa, una ministra de Defensa, y hay un gobierno, un ejecutivo, que es quien toma las decisiones de la política de defensa. No es el papel del rey. Y esto hay que saberlo. Y hay que entenderlo. Y le tenemos que pedir y exigir... Y por eso, después de esas palabras, tiene que firmar una ley de amnistía. Con la que no tiene puede ser abiertamente constitucional. Ahora, claro, el libro acabo haciéndolo con una reflexión que en realidad el libro tiene mucha reflexión en muchos momentos, ¿no? Sí, sí, es un libro para leerlo despacio y releer y revisar y consultar. Pero fíjate, siguiendo las pautas de la monarquía parlamentaria, que evidentemente nace en Reino Unido, pues, y tú lo has mencionado antes, el rey tiene el deber de informarse, de formar su criterio y después opinar. Pero, ojo, eso es un deber de ida y vuelta. Es decir, el gobierno tiene la obligación de informar al rey de lo importante, explicárselo para que efectivamente el rey tome el mejor criterio, y a partir de ahí el rey no decidirá nunca, pero sí tiene el derecho de aconsejar, de advertir, de plantear sus cautelas y de que le escuchen. Es una tarea respetuosa, institucional, leal. Y yo en el libro digo, bueno, cuando tengamos un tema adelante que nos desquicia, incluso que nos preocupa, ¿esto qué alcance tiene? Esto no es preocupante, yo no estoy de acuerdo, ideológicamente no es mi campo. Bien, genial. La pregunta que tenemos que hacernos es, no sé si el rey puede pararlo, que no puede ni debe plantearse esto. ¿Este proceso se ha completado? ¿Han informado ustedes al jefe del Estado del proceso, de qué esconde esto, de qué repercusiones tiene? Y una vez que él tiene su criterio propio, ¿le han escuchado? Y entonces han tomado la decisión en libertad. Yo aquí tengo alguna duda puntual, pero esto ya... Uy, ¿solo tienes alguna? Nunca lo sabremos, porque la discreción, por cierto, es parte del deber de moderación. Nunca podremos saber, ni deberemos saber, esto lo contaba muy bien Miguel Herrero de Miñón, decía, al rey no se le puede ocultar la información y obviamente el rey nunca podrá contar lo que sabe. El titular de la corona es don Felipe, pero la imagen que proyecta la corona es mucho más polifacética, amplia. Está la reina, doña Leticia, tú has escrito sobre las reinas y la regulación del papel de las reinas, tienes otro libro sobre eso, la princesa de Asturias, que tendrá un papel cada vez más relevante, la infanta Sofía, veremos, pero centrémonos en doña Leticia. Los discursos del rey se escriben en Zarzuela, se contrastan en Moncloa, en cuestión de políticas a lo mejor más sociales, menos sociales, el ministerio sugiere, oye, sería interesante que se hablara de esto. Y doña Leticia, ¿cómo se regula esa figura? ¿Qué papel juega la reina? ¿Qué aporta a la corona? Porque ella tiene una visibilidad enorme y comunica muy bien y llega muy lejos. Esto es un juego de sutilezas.
Y no hay nada escrito exactamente. Por eso está bien que reflexionemos, hablemos del tema y busquemos, bueno, esa tabla en la que mirar cuando no tenemos la respuesta fácil, ¿no? ¿La reina llega con una sonrisa donde no puede llegar el rey, por ejemplo? Pues puede ser, pero por ejemplo quiero decir que no es fácil. Mi primer libro sobre esta materia que es la monarquía tuvo que ver con el derecho de mensaje de los jefes de Estado. Y claro, el corpus mío fue los mensajes del rey, que terminé pensando, vamos, detectando que los mensajes de Navidad del rey, entonces Juan Carlos, eran los verdaderamente libres, los más libres y consiguientemente los más importantes, salvo en alguna excepción puntual. Ahí estaba en buena medida la madre del Cordero. Pero claro, es que son otros tiempos. Entonces, don Juan Carlos, durante 37 años creo que fue, dijo en Navidad muchas cosas que en casa, cuando preparábamos la cena de Nochebuena, nadie supo leer ni interpretar, salvo sus destinatarios. Sus destinatarios siempre interpretaron bien los mensajes del rey, que estaban bastante ocultos, ¿no? De una manera muy discreta, muy elegante, pero se sabía con facilidad. Se podían identificar esos mensajes, vamos a decir, un poco ocultos. Pero claro, esto era don Juan Carlos. Don Felipe Borbonea menos, digamos. No, es que España es otra España. Y es que Felipe VI, que es un muy conocedor de la Constitución y además muy conocedor y un gran cumplidor de la Constitución, sabe que juega en otra España y que la España de hoy no, entre comillas, permitiría no ese borboneo, pero sí esa autoritas que era tan desmedida, que procedía de lo que procedía. No solamente de que Juan Carlos I había ayudado muy mucho a que tuviéramos una democracia en España, sino que evidentemente venía del imaginario colectivo que pensaba que el rey era el que estaba antes, que no sé si nombrar Sí. Me quedo sin tiempo. ¿Qué te voy a contar a ti? Que ya sabes lo que es la tele, pero te vuelvo a preguntar por la reina. Porque si don Felipe es mucho más contenido, institucional, sobrio de lo que era su padre, doña Leticia no tiene nada que ver con la reina Sofía. No. Vamos, es que es un ciclón a su lado. Es un ciclón a su lado. Ella, pero repito, fruto de la otra España. Aparte de la personalidad de doña Leticia, que es determinante también. Es una fuerza de la naturaleza. Y yo creo que hasta donde pueda y deba hacer, pues está haciendo muy bien su trabajo. Lo hemos visto en Paiporta. Ella es así. Y creo que su trabajo merece la pena ser subrayado. Pero es cierto también que la reina consorte pues tiene unas limitaciones importantes. Si las tiene el titular de la corona, el consorte, la consorte, no nos engañemos, las tiene más. El día que Leonor sea la reina titular, la reina propietaria que decíamos antes del Reino de España, pues puede que tenga, bueno, un marido o una mujer. ¿Tendrá una pareja o no la tendrá? Es que, claro, es otro mundo el que vivimos, ¿no? Pero si tiene una pareja, su pareja, que será el rey, tampoco sabremos si será el rey consorte o el príncipe consorte. Sí, esto es algo que tendremos que definir en el futuro, es verdad. Pero sea lo que sea, pues tendrá que hablar con mucha cautela, un poco más todavía que doña Leonor. Felipe VI, ¿qué significa reinar sin gobernar? Vale la pena. Gran trabajo, Manuel. Gracias por traerlo para nuestros espectadores. Y además es abulense, como yo. Todo queda en casa. Gracias. Gracias, Ana.